Con ella vamos a conversar acerca del Día Mundial hoy de la concientización sobre el autismo. Bueno, cómo abordar, ¿no?, la condición, justamente el autismo en familia. Así que la vamos a sumar y darle la bienvenida también en este feriado a Agustina. Bienvenida, Agustina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente, Pues perfectamente. estamos Te vemos y te bastante escuchamos lejos. bárbaro. Sí, no, pero te Hola, escuchamos perfecto. Sebastián. Gracias Hola, Juan. ¿Cómo les va? gracias por sumarte al interactivo de hoy, también que es feriado. Sabemos que siempre cuesta un poquito más poder estar presente para conversar, para charlar, así que muchísimas gracias. Bueno, Gracias. te queríamos empezar preguntando justamente, ¿no?, acerca del Día Mundial de la Concientización, entonces, sobre el autismo. Para empezar, señales, signos y las primeras señales que tenemos que estar alertas los papás, las mamás, en lo que refiere a nuestros hijos para saber si pueden ser autistas o no, por ejemplo. Bien. Bueno, gracias por la invitación también. Antes que nada, bueno, contarles que hoy en día, por suerte, se sabe muchísimo más en relación al autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una variabilidad muy, muy grande. Varía desde situaciones muy sutiles que podrían estar dentro de lo que sería una condición del neurodesarrollo hasta situaciones mucho más complejas, en donde hay más dificultades de la comunicación y de la interacción con los demás, que son de diagnóstico mucho más temprano. Es por eso que el diagnóstico en realidad se puede realizar a lo largo de toda la vida. Las situaciones por ahí más complejas o que más llaman la atención se dan en la primera infancia, y las situaciones más sutiles, más leves, a veces se dan hasta, y pasa muy habitualmente, hasta en adultos, ¿sí? Que empiezan a notar características que les llaman la atención o que no sabían cómo podían manifestarse y que eso se podía llamar autismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí en la primera infancia, que es cuando los papás son un poco los responsables de encontrar el diagnóstico o de detectar los primeros signos, ¿no? Y que después eso va acompañado de un diagnóstico interdisciplinario. Las características más importantes tienen que ver con dificultades por ahí en tener un contacto visual adecuado, ¿sí? Dificultades en la reciprocidad, en cuanto a la comunicación, ¿sí? Muchas veces hay cierta, si bien puede haber gestos que tienen que ver con señalar cuando quieren, por ejemplo, que uno les abra una botella o que les abra la heladera, no hay gestos que tienen que ver netamente con las ganas de comunicar. Por ejemplo, no sé, pasa un helicóptero y no te señalan y te dicen, mirá, que es algo tan habitual en los nenes. Sí, por ahí te traen algo para que vos, no sé, lo hagas funcionar, como decía recién, o una botella para que le abras y que puedan tomar, eso suele estar. Y también Claro, falta pero de respuesta al perdón nombre. perdón que interrumpa, Sí. pero en ese caso también la característica es que es como en silencio, por lo que me contás. O sea, no explican qué es lo que quieren, te traen el objeto. Claro, no, y a veces hay lenguaje, ¿no? No en todos los casos. Ah, Por eso digo, como es un espectro, no sí, todas las personas que están dentro del espectro no tienen lenguaje. Incluso el lenguaje muchas veces tiene características que son muy particulares. Sí es claro. cierto que una de las cosas que puede pasar y que puede estar presente es la aparición tardía del lenguaje, ¿sí? Pero no es que a veces no tienen lenguaje. A veces ese lenguaje se da de una manera diferente, ¿sí? A veces pueden hablar en neutro, como los dibujitos animados, o pueden tener alguna dificultad cuando son un poquito más grandes en entender los chistes, en entender las ironías, ¿sí? Nosotros decimos, los que hacemos neurodesarrollo, decimos que eso es que hay ciertas dificultades en lo pragmático del lenguaje, ¿sí? En entender como el doble sentido, los chistes, las Claro, ironías. En los nenes más grandes, ¿no? Porque un nene chiquito ya de por sí eso todavía no está consolidado, ¿no? Ningún nene chiquito exacto. comprende. Pero bueno, por eso digo, por ahí para que quede bien claro, en los papás que tienen un nene chiquitito, si ese nene Sí, tiene dificultades en el contacto visual, por ejemplo, no te mira a los ojos cuando uno le habla, no tiene gestos, no tiene mímicas, no tira besos, no saluda con la manito, o por otro lado no responde a su nombre, que es algo tan típico, ¿sí? bien, Esos pueden ser signos de autismo y en ese caso bien. sería conveniente hacer una consulta temprana, ¿sí?
Ujú, ujú. Claro, y mientras más temprano, por supuesto que mejor. Para en caso de Sí, que se sí, le por diagnostique, supuesto. empezar un tratamiento siempre acorde. No, porque yo me imagino también, Agustina, que debe ser complejo para papás, mamás, a veces asumir que tienen un hijo o una hija autista, ¿no? A veces uno niega la realidad, hay pruebas muy evidentes, se dan cuenta los de afuera, pero desde adentro es como complicado, a veces asumir Sí, eso. sí, es difícil aceptar la diversidad, la Ujú. neurodiversidad. En realidad es difícil aceptar todas las diversidades, ¿no es cierto? Entonces, porque la sociedad a Sí. veces no está del todo preparada, porque uno mismo también le pesa, ¿no es cierto? Entonces, entender que tienen una forma diferente de crecer, que tienen una forma diferente de madurar, pero que muchas veces también, si uno los estimula, los guía, los acompaña, los deja ser en algunas cuestiones, pueden llegar a lugares muy buenos y ser personas realmente muy felices, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, hay distintos grados, hay situaciones en donde lo que ocurre es que con buenos acompañamientos a largo plazo su desempeño es como el de cualquier otra persona, ¿sí? Cuando son en su vida adulta, con sus limitaciones sociales tal vez, pero bueno, apuntalados, acompañados. Entonces, lo más importante para mí es dos cosas. El diagnóstico temprano es fundamental, por un lado, porque eso acompaña y también para los papás es muy importante saber cómo se llaman estas características que tiene su hijo, porque no es lo mismo que ir a ciegas haciendo un tratamiento. O sea, Claro. hay dos tipos de diagnósticos. Un diagnóstico que es el de lo que hay que hacer, ¿sí? O sea, rápidamente saber qué es lo que hay que hacer. No habla, estimular el lenguaje, no mira, trabajar la interacción social. Y por otro lado, el nombre y apellido de la condición que tiene. Entonces, las dos son muy importantes, tienen que ir juntas. Pero cuando hay un diagnóstico, eso aliviana muchísimo a los papás. Trae mucha paz porque empiezan a entender qué es lo que se puede hacer al respecto y no están ahí tratando de encontrar una, una salida o no saben qué es lo que está pasando y eso da mucha angustia, ¿sí? Entonces pueden entender Ujú. lo que pasa, trae mucha tranquilidad y Sí, sí, uno sí. sabe que va por el buen camino. Ujú. Como pediatra y en este día tan especial, ¿qué mensaje nos podrías regalar? Y para mí, lo que siempre le digo a los papás, yo además, o sea, soy pediatra, pero me dedico full time a neurodesarrollo, digamos, es mi especialidad, entonces estoy todo el tiempo atendiendo niñitos y niñitas. Y por ahí lo que más digo es, el diagnóstico es un punto de partida, pero no, de ninguna manera es una etapa que nosotros le ponemos. Nadie sabe cómo se va a estimular ese nene, cómo se va a desarrollar. Y cuando veo pacientes que ya son grandes, muchas veces los padres te dicen siempre lo mismo, te dicen, yo no cambiaría nada de él. O sea, porque a veces eso que uno ahora lo ve como una falta, eso que ahora no tiene o le falta o todavía no desarrolló, después empieza a florecer y se desarrolla de otra manera. Entonces, eh, creo que son desarrollos diferentes. Uno los tiene que acompañar y tiene que dejar que esa persona florezca entendiendo sus particularidades. Entonces, no seamos nosotros, ni la sociedad, ni el papá, ni la mamá, los que le pongamos una tapa y digamos, no va a poder, no va a llegar, no lo va a poder hacer. Yo creo que con acompañamiento y guía y con una familia continente y que entiende lo que está pasando y una escuela que entiende lo que está pasando, ese nene puede florecer y puede desarrollarse de la mejor manera, ¿sí? Entonces, Ujú, ujú. eso creo que es un mensaje por ahí un poco más esperanzador del de solamente un diagnóstico y punto, ¿no? Claro. Quiero compartirte, Agustina, un mensajito que nos llega desde la provincia de Mendoza, Gigueta Mazamuto, que dice: buen día, invitada. Tengo hijos de amigos autistas y la familia es el soporte indispensable, aporta. También suma un deporte que los ordene, la música también, que lo ha visto en sus amigos, y bueno, esto del cuidado, ¿no? De cuidarlos y de quererlos mucho. Totalmente, y además vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo un niño dentro del espectro que se desarrolla con una familia que quiere forzar un montón de situaciones, no sé, por ejemplo, quiere que vaya a un cumpleaños con 60 nenes, quiere que vaya a practicar rugby, lo obliga, y hay como toda una tensión ahí,
a una familia que entiende sus particularidades, que a lo mejor le gusta festejar el cumpleaños con 3, 4, 5 nenes, que entiende y que le gusta, no sé, practicar un deporte como natación, que empiece a entender esa lógica de su funcionamiento, porque hace que su vida sea mucho más feliz. La familia es fundamental, más que o sea, la familia hoy en día es recontra importante y siempre tiene que estar sentada a la mesa de discusión de todas las decisiones que se tomen, ¿sí? La familia, y cuando es más grande, la persona también, o sea, la persona autista también tiene que opinar, saber, decidir. No es una decisión médica, es una decisión en conjunto de un montón de personas trabajando en pos de que se pueda integrar lo mejor posible a la sociedad y ser lo más feliz posible. Agustina, clarísimo tu mensaje. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia también aquí en Interactivo. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. La palabra entonces aquí en el Interactivo escuchamos de Agustina Bericat, pediatra,